Fuego bajo el hielo. Capítulo 1. Recibimiento inesperado. La primera proa dragón apareció en el horizonte, justo en el mismo instante en que el primer relámpago iluminaba el cielo y el primer austero trueno retumbaba ferozmente. Al momento surgieron numerosas proas dragones, sembrando el pánico en los corazones ya recelosos. Con las altas proas, erguidas y salvajes, surcando las aguas como bestias míticas, los vikingos entraban en los puertos, llevando consigo destrucción y muerte. La ferocidad de los nórdicos era bien conocida a lo largo de las costas sajonas de Inglaterra. Los daneses llevaban años haciendo estragos en la tierra y toda la cristiandad había aprendido a temblar a la vista de las rápidas naves dragones, azote de tierras y mares. Los navíos procedían del oeste ese día, pero ningún hombre ni mujer se detuvo a pensar en ese detalle al avistar el enjambre de barcos vikingos que navegaban con las velas tan henchidas que parecían a punto de romperse. Vieron la interminable hilera de escudos que cubrían de proa a popa las embarcaciones y observaron que era el viento, no los remeros, los que las hacía avanzar como la ira de Dios. Los rayos y relámpagos iluminaban y hacían crepitar el cielo gris. El viento silbaba, rugía y después ululaba, como si presagiara la violencia que se avecinaba. Rojas y blancas, las velas vikingas azotaban el cielo oscuro y gris, como el acero de las armas, desafiando al implacable viento. Candice se hallaba en la capilla cuando se dio la primera voz de alarma. Rogó por los hombres que batallarían contra los daneses en Norwich. Rezaba por Albert, su tutor y su rey, y por Anthony, el hombre a quien amaba. No había sospechado que el peligro se cernería sobre su costa. La mayoría de los hombres habían partido para prestar sus servicios al rey, ya que los daneses estaban congregándose en el sur. Estaba sin ejército. MacGregor, su guerrero más fiel, ya anciano y que había servido durante muchos años a su familia, le encontró arrodillada en la capilla. «Señora, navíos dragones, milady». Por unos segundos, ella pensó que el hombre se había vuelto loco. «¿Navíos dragones?», repitió. «En el horizonte. Vienen hacia aquí». «¿Del oeste?» «Sí, del oeste». Candice se puso en pie de un salto, salió corriendo de la capilla y subió por las escaleras hacia la empalizada que rodeaba la casa señorial. Corrió por los parapetos, mirando hacia el mar. Los vikingos se aproximaban, tal como había dicho MacGregor. Se le revolvió el estómago y a punto estuvo de gritar de miedo. Toda su vida había sido una continuada lucha. Los daneses habían llegado a Inglaterra como una plaga de langostas, sembrando el terror y la muerte. Habían matado a su padre. Jamás olvidaría aquellos momentos en que lo tuvo en sus brazos, tratando de reanimarle. Albert luchaba contra los daneses y los derrotaba con frecuencia. Y de pronto amenazaban su tierra, y ella no tenía a nadie que la defendiera, porque su gente había ido a ayudar a su rey. «¡Dios mío!», exclamó. «Huye, mi señora, huye», aconsejó MacGregor. «Toma un caballo y ve rápido hasta el rey. Llegarás hasta donde él se encuentra mañana si cabalgas deprisa. Lleva tus flechas y una escolta, y yo rendiré esta fortaleza». Ella le miró fijamente y después sonrió. «MacGregor, no puedo huir, lo sabes. No debes permanecer aquí. No nos rendiremos. La rendición nada significa para ellos. Cometen las mismas atrocidades, tanto si se les presenta combate como si no. Me quedaré aquí y lucharé. Milady,
Soy capaz de herir o matar a muchos, MacGregor, ya lo sabes. Sí, el hombre lo sabía. Era una excelente tiradora. Candy suponía que el anciano, al mirarla, aún veía a la niña pequeña, a quien había protegido durante años. No obstante, el viejo MacGregor no la veía como a una niña, sino como a una mujer, y temía por ella. Candy era hermosa, con unos ojos verdes de sirena y unos cabellos dorados como una gloriosa puesta de sol. Era la pupila y como una hija para Albert, y por orden de él había recibido una buena educación. Sabía hablar con voz dulce y suave como una gatita, y gastar bromas y reír con los hombres. Administraba con encantadora facilidad las vastas propiedades que había heredado. Sería un valioso botín para cualquier vikingo, y MacGregor no podía soportar la idea de que cayera presa de un hombre así. Candy, te lo suplico, serví a tu padre. La joven se acercó a él y le brindó una hermosa y cariñosa sonrisa, cogiendo entre las suyas las nudosas manos del anciano. Querido MacGregor, por el amor de Dios, no logro comprender este ataque desde el oeste. En cualquier caso, no me rendiré y no te dejaré aquí para que mueras por mí. Iré cuando ya no quede nada más por hacer. Como hija de mi padre, no me marcharé sin antes haber enviado al infierno a alguno de esos paganos. Llama a Larry y convoca a todos los guardias que nos quedan. MacGregor, avisa a los siervos y campesinos. Date prisa. Candy, tienes que ponerte a salvo. Que me traigan mi arco y una aljaba de flechas. No saldré del parapeto, te lo juro, aseguró ella. Sabiendo que de nada serviría discutir, MacGregor bajó a toda prisa los peldaños de madera, vociferando órdenes. Mandó que cerraran las enormes puertas, que los pocos guerreros que quedaban montaran en sus caballos y que los labriegos se apresuraran a buscar azadas y palos. Todos estaban aterrorizados, pues la brutalidad de los vikingos era bien conocida. Un muchacho entregó a Candy su aljaba con flechas. Ella oteó el mar. El cielo estaba más gris y el viento soplaba con mayor ímpetu, como si los elementos presagiaran el terror que se avecinaba. Al divisar las naves, se estremeció. Cerró los ojos y trató de alejar de su mente el recuerdo de pasadas incursiones vikingas. Había perdido mucho a manos de los daneses, al igual que Inglaterra. Ella también estaba asustada, pero tenía que luchar. Ser capturada o asesinada sin presentar batalla la resultaba inconcebible. El ataque carecía de toda lógica. Albert debería estar enterado de los movimientos de los daneses. Debería haberla avisado. Los barcos se aproximaban cada vez más. Ni el cielo ni el mar parecían tener poder para detenerlos. Tembló de miedo al darse cuenta que los navíos ya casi estaban en la orilla. Solo sus proas talladas en forma de horribles fauces de dragones bastaban para amedrentar a cualquiera. Sin embargo, los marineros todavía no habían apuntado con sus flechas. Candy rezó para que sus soldados lanzaran una primera andanada de flechas. Tal vez podrían acabar con algunos de los invasores antes de que estos les mataran a ellos. Cerró los ojos y rogó: «Amado Dios, estoy asustada, ayúdame». Abrió los ojos. Distinguió una figura sobre la nave capitana. Se trataba de un hombre alto y de cabello oscuro, que se mantenía firme en medio de la tempestad, sin perder el equilibrio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Ciertamente era uno de los jefes, muy alto, ancho de hombros, de caderas enjutas, un guerrero fuerte y musculoso del Valhalla. Candy volvió a estremecerse y sacó una flecha. Tensó el arco con resolución. La temblaron los dedos. Jamás había intentado matar a un hombre. Ahora debía hacerlo.
Sabía qué trato dispensaban los vikingos a los hombres y a las mujeres cuando entraban en tropelía. Se la secó la boca y un terrible acaloramiento le inundó el cuerpo. Cerró los ojos, inspiró profundamente y, cuando volvió a abrirlos, no comprendió qué le había ocurrido. El viento parecía susurrarla que el vikingo de cabellos oscuros formaría parte de su destino. Impaciente, apartó esa sensación y juró que no volvería a temblar. Si le resultaba difícil apuntar a un hombre para matarle, solo necesitaba recordar la muerte de su padre. Lo intentó de nuevo, esta vez con los dedos notablemente firmes. «Mata al jefe», le habían aconsejado con frecuencia su padre y Albert, y los hombres bajo su mando huirán desbocados. El gigante de cabello oscuro era sin duda uno de los jefes vikingos. Tenía que acabar con él. Eso era lo que le había susurrado el viento, decidió. Tenía que acabar con su vida, aunque aquel hombre pareciera desafiar al viento, al mar y los dioses nórdicos y cristianos. En ese instante, Terry Grantchester de Dumfries ignoraba que su vida estaba amenazada. No se había presentado allí con la intención de atacar, sino invitado por Albert Arley de Norwich. El mar estaba embravecido, pero le conocía y no le temía. El cielo se oscureció aún más y después destelló otro rayo, una sobrecogedora línea dorada, como si el propio Dios lo hubiera lanzado para iluminar la catástrofe que se avecinaba. Dios, u Odín, el señor de las hordas vikingas del pueblo de su padre, estaba trabajando. Odín arrojaba sus rayos cuando cabalgaba por los cielos con su caballo negro Sleipnir y su carro. Odín, dios de los paganos, desataba su tormenta, oscureciendo el cielo e iluminándolo con sus rayos de puro fuego. Terence estaba de pie, erguido e imponente como un dios contra el viento, con una bota apoyada firmemente contra la proa. El viento le alborotaba el cabello, oscuro como la noche. Sus rasgos nítidamente cincelados eran de áspera belleza, con unos ojos de un ardiente azul mar, cejas bien perfiladas y mandíbula firme. Su boca ancha y sensual formaba una línea recta mientras contemplaba la costa. Lucía una capa carmesí que un broche de zafiro cerraba en la parte delantera. No necesitaba usar ropa fina para ostentar su nobleza, ya que su estatura y la confianza que emanaba de él hacían temblar a los hombres. Su figura, sobrecogedora e impresionante para las mujeres de cualquier raza o credo, revelaba su vitalidad. Estaba dotado de un extraordinario poder en los músculos de los hombros y el pecho. Sus piernas, firmes sobre el barco balanceado por la tempestad, eran fuertes, de acero, tras muchos años de surcar los mares, cabalgar, correr, luchar y cometer las tropelías propias de un vikingo. No obstante, Terry no era un vikingo típico, porque por sus venas corría sangre escocesa y nórdica. Su padre, Richard, el señor de los lobos, rey de la ciudad escocesa de Dumfries, también había cometido tropelías de vikingo en su juventud, pero se había enamorado de la tierra y de su esposa escocesa, y también había firmado una armoniosa paz con Munro Baker, el rey de toda Escocia, abuelo materno de Terry. Munro aún gobernaba sobre los reyes escoceses, y muy lejos, en las tierras heladas de Noruega, su abuelo paterno, el padre de Richard, reinaba en calidad de gran jefe de los nórdicos. Terry había recibido una educación muy completa. Había estudiado con monjes escoceses en grandes monasterios, donde había aprendido la religión del dios cristiano, escritura y literatura. En la corte de su padre había conocido a muchos extranjeros, maestros y profesores. Kendrick, el druida, le había enseñado a sembrar y cosechar. Era hijo segundón. Había acompañado en las batallas a su padre y su hermano mayor,
y amaba a su familia escocesa, tanto como honraba a sus hermanos nórdicos. Sus tíos paternos le habían llevado consigo en sus correrías por el mar para proporcionarle otra clase de educación, para que aprendiera a ser un vikingo. Había sido criado para la civilización, porque los hombres ya proclamaban esa época como la Edad de Oro de Escocia. También había sido adiestrado para participar en las incursiones que habían hecho famosas las salvajes expediciones de los vikingos por toda Europa, Asia e incluso las Rusias. No había mejores navegantes que los nórdicos, ni luchadores más encarnizados, y tampoco hombres más brutales que ellos. Pero ese día no se había hecho a la mar para combatir, aunque cuando era más joven había acompañado a los mejores guerreros vikingos en sus correrías. También había descubierto una empresa mejor, la búsqueda de tierra. Terry había sido enviado al mar por primera vez cuando era solo un muchacho bajo la tutela de su tío, cuyo nombre le habían puesto. Con los mejores hombres de su abuelo paterno, había recorrido interminables mares, ríos y explorado extensos territorios. Había conocido diferentes culturas y pueblos, incontables mujeres, ya por conquista, ya por trueque. Ser vikingo era un modo de vida, y él era vikingo. Mientras los relámpagos iluminaban el cielo y el mar se agitaba a medida que se acercaban a la costa inglesa, se preguntó qué le había hecho cambiar. El cambio no se había producido con rapidez y facilidad. Había sido como el lento derretimiento de las nieves en primavera, entrando en su corazón y su ser. Se había iniciado muy lejos de las tierras heladas del norte, que eran el hogar del espíritu vikingo. Se había originado en las costas de África, cuando batallaban contra el califa de Alejandría, y el pueblo había tenido que pagar con oro su vida y su libertad. Ella había sido un regalo para él. Se llamaba Susana e ignoraba el significado del rencor y el odio. Ella le había enseñado todo acerca de la paz y la ternura cuando él solo conocía la violencia. Le había enseñado las artes más exóticas de hacer el amor en el mejor harén del país, pero había sido la dulce belleza de su corazón y su incondicional amor por él los que le habían cautivado. Tenía unos inmensos ojos azules y el cabello rubio como el sol del amanecer. Su piel era de color marfil y sabía a miel y dulces especias, y olía a jazmín. Sus rasgos inusuales y atípicos por completo en un país como aquel la convertían en un icono de adoración. Susana había muerto por él. El emir estaba determinado a traicionarle. Ella se enteró y trató de avisarle. Terry averiguaría más tarde que los hombres del califa la habían sorprendido cuando corría por los salones del palacio. La mataron para silenciarla. Terry jamás había sido lo que los vikingos llamaban una fiera rabiosa, un luchador que, perdida la razón, combate impulsado por una resolución salvaje. Él era partidario de mantener la cabeza fría en la batalla, y jamás le había gustado la muerte innecesaria. Pero aquella noche se convirtió en una fiera rabiosa. Había perseguido a los asesinos solo, enfurecido, y ya había dado muerte a la mitad de los guardias del emir, cuando éste se hincó de rodillas para jurarle que él no había ordenado la ejecución de Susana, sino la suya. De algún modo, al recordar el amor de Susana por la vida y la paz, consiguió dominarse y no cortar el cuello al emir. Esa noche saqueó todo el palacio y estuvo sentado velando a su amada. Después abandonó aquel cálido y duro país. Hacía ya muchos años de aquello. Habían transcurrido muchos inviernos y veranos desde entonces, y a lo largo de las estaciones, la violencia le había guiado de nuevo. En ese tiempo descubrió que Susana le había transmitido algo de sus deseos de paz y que también
le había enseñado algo sobre las mujeres. Era escocés y vikingo al mismo tiempo, y así como su padre se había labrado su lugar en la tierra, Terry estaba decidido a hacer lo mismo. Su hermano Evan gobernaba en Dumfries. Terry siempre había sido la mano derecha de Evan, así como la de su padre. Le darían tierras, lo sabía, pero su orgullo y su determinación eran tan salvajes como su corazón. Se labraría su propio camino, como había hecho el lobo. Todos ellos eran luchadores. Incluso su amable y hermosa madre escocesa poseía un orgullo inextinguible. Se había atrevido a amenazar con un arma blanca al lobo. Ahora ella se reía de aquello, pero Kendrick jamás se cansaba de contar la historia, ni de narrar cómo los daneses habían amenazado al lobo nórdico y a su esposa escocesa. Richard, lobo de Noruega, había partido hacia Escocia con ánimo de conquista. En todo caso, había sido un invasor insólito para los escoceses y su rey, apoderándose de la tierra, pero evitando la pérdida de vidas y reconstruyendo la ciudad tan pronto como se hubo asegurado la tierra conquistada. La lucha entre el invasor noruego y el supremo rey de Escocia terminó en tablas. Su padre había reclamado a Eleanor y Dumfries a cambio de la paz. El trato horrorizó a Eleanor, que una vez trató de apresar a Richard cuando éste estaba herido. Escapó del lobo cuando se volvieron las tornas, pero no logró escapar de la voluntad de su padre, el Ard Righ. Terry sonrió al pensar en su padre. Richard había dado muchísimo más a Escocia de lo que había recibido. Había servido a Munro Baker uniéndose a él en la batalla contra el feroz invasor danés, Ivar, y en la lucha se había convertido en un escocés más. Combatieron juntos para proteger su tierra y su familia. Richard y su esposa escocesa habían descubierto un amor que ardía con tanta intensidad como su pasión. Kendrick había sido testigo de todo aquello y, por motivos que Terry nunca había comprendido, se enorgullecía de que todo hubiera resultado satisfactoriamente. Terry se entristeció al sentir la ráfaga de viento contra su cuerpo y el agua salobre del mar que le salpicaba el rostro. Los daneses que continuaban asolando las costas escocesas la habían apodado engendro del lobo, o a veces señor del trueno, porque dondequiera que batallaba, la tierra temblaba ante la fuerza de su espada. Y ese suelo temblaría, se juró en silencio. Su odio hacia los daneses era innato, de eso estaba seguro. Y le habían pedido que luchara contra ellos. Se lo había pedido Albert, el rey sajón de los ingleses, quien después de mucho tiempo había logrado por fin unir a los nobles contra la devastadora oleada de daneses que combatían con tenacidad para conquistar los reinos de Norwich, Sussex y el sur de Britania. De pronto, Brad, su compañero y mano derecha, exclamó a su espalda: «Terry, esta es una extraña bienvenida». Enorme y fuerte como un roble, Brad señalaba hacia la tierra. Terry frunció el entrecejo. Realmente se trataba de una bienvenida muy rara. Las puertas de madera estaban cerrándose alrededor de la ciudad y encima de los parapetos se divisaban hombres armados que tomaban posiciones. «Es una trampa», murmuró Terry fríamente, con un destello de furia en los ojos. Efectivamente, eso parecía, porque cuando sus naves arribaron al puerto, percibió el olor del aceite que estaban calentando para arrojarlo sobre ellos. «Por la sangre de Odín», bramó al comprender la traición. La furia casi le cegó. Albert había enviado un mensajero a la casa de su padre para suplicar que le ayudaran, y de pronto se encontraba con este recibimiento: «Me ha traicionado. El rey de Norwich me ha traicionado». Los arqueros corrían por los parapetos y sus flechas apuntaban a los marineros. Terry masculló una maldición y entornó los ojos. Algo brillante reflejaba la luz del relámpago, un manto dorado
largo y radiante. Vio que se trataba de una mujer que estaba de pie ante el parapeto y que el manto de oro era su cabellera. La mujer, rodeada de arqueros, daba órdenes. «Por Odín, y por Cristo, y por todos los santos», exclamó Terry. Del parapeto salió una andanada de flechas. Terry se agachó y logró esquivar la que la mujer había lanzado contra él, que se estrelló contra la proa, inofensiva. Se escucharon los gritos de los hombres heridos. Terry apretó la mandíbula, furioso y al mismo tiempo dolido por la traición. «Nos acercamos rápidamente a la orilla», advirtió Brad. Bien, que así sea»,